Hermanos, hoy es un día muy especial porque tiene un tinte interesante lo que hoy día vamos a empezar a ver, que es esta nueva serie de sermones. Esta nueva serie de sermones tiene este tinte, como les digo, porque es una serie distinta a la de Chillán. Eso significa de que la iglesia de San Carlos empieza ya a desprenderse de la iglesia de Chillán, por lo menos en estos aspectos que son de la predicación, de los estudios, empiezan a ser ya un poquito más autónomos, un poquito más independientes. Ustedes empiezan ya a trabajar sus propios estudios, sus propias series. Así que tiene ese tinte de empezar a desprenderse. Y hoy precisamente empezamos esta serie de credo que tiene que ver, como dice ahí el subtítulo, lo que creo, lo que amo y lo que vivo. Y también, si ustedes se dieron cuenta, lo más probable es que ya hablaron sobre el logotipo, ¿no? Presentaron el logotipo. Ustedes pueden darse cuenta que el logotipo tiene una redefinición, un reenfoque, y eso también va pensado en todo lo que significa este nuevo año 2020, ¿ya? Así que damos gracias al Señor porque eso se puede realizar y que el Señor bendiga todos los trabajos, todos los estudios, toda la serie de sermones que se vayan a realizar de aquí en adelante. Amén. Veamos entonces lo que nos convoca. Precisamente Romanos capítulo 10, que vamos a ampliarle un poquito el texto desde el 5 al 13, porque el texto lo podemos completar respecto de lo que ello se refiere precisamente desde el versículo 5 en adelante. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Tengo que ser bien sincero, particularmente es un desafío la predicación del libro de Romanos. Si hay un libro de la Biblia que yo le tengo un respeto, es al libro de Romanos, porque es muy profundo teológicamente y uno se puede derivar y puede caer en otras cosas si uno no se prepara lo más profundamente posible. Así que les tengo que ser honesto. Tiemblo un poquito más allá de lo acostumbrado y hago con mucho respeto este sermón. Hoy corresponde ver conociendo nuestra salvación. En esta serie de credo es necesario que conozcamos nuestra salvación, que conozcamos su procedencia, que conozcamos qué es lo que ella hace en nosotros y cómo ella precisamente nos mueve a trabajar. Así que nos vamos a centrar precisamente en el capítulo 10 de Romanos. El libro de los Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, precisamente a mediados del siglo I. Y a quien le escribe es a la iglesia de Roma, una iglesia gentil, una iglesia que estaba conformada más precisamente por romanos que por judíos, con el claro propósito de dar a conocer a los creyentes que estaban allí el Evangelio y fortalecerlos precisamente en la fe.
desarrollar, por otro lado, y defender la verdad del Evangelio que había estado siendo predicada, porque ¿qué es lo que ocurría? Se estaban hablando de otros evangelios también y era necesario hacer unos cortes de qué es lo que era el Evangelio en realidad. Y por último, un tercer aspecto que es importante del libro de Romanos es animar a los creyentes que estaban en Roma a depender exclusivamente de la gracia de Dios para su salvación. O sea, ya no está diciendo que la salvación tiene que ver por la gracia y no por las obras, que es el tema básico que nosotros podemos ver que Pablo desarrolla precisamente en este libro, junto también con el libro de los Gálatas. Así que veamos el primer punto que está entre los versículos 5 al 7. Conociendo nuestra salvación, o conocemos nuestra salvación en primer lugar por medio de la fe. Por medio de la fe, usted y yo nos podemos conocer qué es lo que significa precisamente la salvación. Porque de la justicia es por la ley de Moisés, que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo aquí? Él hace un link inmediatamente en este texto con el Antiguo Testamento. Él está citando precisamente Levítico 18, capítulo 18, versículo 5, que dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos yo, Jehová. A este texto, de este texto se han dado malas interpretaciones. Y precisamente todo el pueblo de Israel vivió con este texto con una mala interpretación, creyendo que la salvación era por medio de la ley. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Pablo? Está tratando de hacer entender a la iglesia de Roma de que Moisés nunca enseñó eso. Moisés nunca enseñó que la salvación es por la ley. Y esa es una tendencia que nosotros también tenemos en la iglesia evangélica. Se tiende a creer que Moisés enseñó precisamente que la salvación era por ley. Pero no es así. Lo que dice el texto: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, o las observaréis, las llevaréis a la práctica, los cuales haciendo el hombre esto, vivirá en ellos. No por ellos, en ellos, dice Jehová. Acá, precisamente, lo que está tratando de hablar el apóstol Pablo es referirse a la justicia legal. Hay dos tipos de justicia que nos plantea el apóstol Pablo: la justicia legal y la justicia por la fe. En este primer pasaje, lo que nos está hablando precisamente es de la justicia legal. La palabra vivir tiene que entenderse como disfrutar. ¿Ya? La palabra vivir tiene que entenderse más bien con la idea de disfrutar, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas disfrutará de ellas, o vivirá de ellas. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que no está hablando de la salvación, sino que está hablando cómo es de importante la ley para poder vivir y que nosotros vamos a disfrutar la ley. Aquí se nos caen algunas otras cosas, porque siempre tenemos la tendencia, por nuestro pecado, de que la ley es un obstáculo para nosotros disfrutar de la vida. Se nos plantea de que la ley son una serie de prohibiciones, mandamientos prohibitivos, negativos, que no nos permiten, entre comillas, disfrutar de las cosas buenas de la vida. Pero sin embargo, nosotros cuando estamos profundizando en la palabra nos damos cuenta que la ley de Jehová es buena, es deseable, es perfecta, es precisamente buena, agradable y perfecta para nosotros. Entonces, lo que precisamente hace el apóstol Pablo es que la iglesia de Roma entienda que vivir bajo los parámetros de Dios es deseable, es bueno, es para disfrutarlo, no es para precisamente andar todo
constreñido, complicado, porque tenemos que amar al prójimo, porque tenemos que amar a Dios, porque no tenemos que mentir, porque no tenemos que robar, porque no tenemos que codiciar a la mujer del prójimo, porque no, etc. Es para nuestro bien y es para que lo disfrutemos. ¿Cuál es el contraste que nosotros podemos encontrar entre la justicia legal y la justicia por la fe? Precisamente tenemos que ir de nuevo al Antiguo Testamento, de Deuteronomio capítulo 9, versículo 4, y al Deuteronomio 30, del 10 al 14, que nos hablan un poco de este texto que está tocando precisamente el apóstol Pablo aquí. Dice en el Deuteronomio 9, 4, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de esas naciones Jehová las arroja delante de ti. A veces nosotros pensamos exactamente igual que Deuteronomio, capítulo 9, 4. Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Por mi justicia Jehová me ha dado la tierra. Parte diciendo, no pienses en tu corazón que por tu justicia, por tus obras, por tu hacer, tú te ganas el cielo, en nuestro contexto, o la tierra prometida, ¿cierto? En Deuteronomio 30, 10 al 14 dice, cuando obedeciste a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, nótese ahí, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo está tomando el Antiguo Testamento, está tomando las palabras de Deuteronomio 30 para precisamente hacer ver a Roma, a la iglesia de Roma, que no hay que ir lejos, que no hay que ir al cielo, que no hay que ir al abismo, que no hay que ir al Seol, que no hay que ir a los muertos a buscar lo que ya tienen? Cuando les dice eso hay algo implícito detrás. Eso presupone que la iglesia de Roma estaba tratando precisamente de, al igual que los Gálatas, de hacer cosas más allá de lo evidente, más allá de lo necesario, más allá de lo básico, para obtener la justicia de Dios. Más allá de lo que el Señor les ha entregado. Versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe, no la legal, la que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y él mismo lo aclara, esto es para traer abajo a Cristo. No diga en tu corazón. O tampoco diga en tu corazón, ¿quién descenderá al abismo? Abismo es la misma idea que mar. Tiene la misma relación que mar. ¿Ya? El mar se entendía en el Antiguo Testamento como los abismos también. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos, hablando de la resurrección. Más, pero, ¿qué dice? Cerca de ti está, ¿qué cosa? La palabra. Y la palabra aquí Pablo la utiliza como un sinónimo de evangelio. Cerca está de ti el evangelio. ¿Dónde? En tu boca. ¿Dónde? En tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es maravilloso. Es sorprendente. Porque le está diciendo a Roma, a la iglesia de Roma, y nos dice a nosotros, no tenemos que hacer ni un esfuerzo más. No tenemos que ir al cielo, no tenemos que estar saltando al cielo, no tenemos que cavar en la tierra para hacer levantar de nuevo a Cristo, no tenemos que bajar a Cristo, porque Cristo ya
bajó. No tenemos que ir a buscar a Cristo al Seol o al abismo, porque Cristo ya murió, Cristo ya descendió, Cristo ya vino, hizo la obra, Cristo murió y Cristo resucitó. Es más, la propia Escritura nos dice que Cristo ascendió. Es más, la Escritura nos dice que Cristo volverá. Amén. Siempre es Él, siempre la obra es de Él, perfecta, completa, siempre es de Él. Por eso dice, no hagas esos esfuerzos, porque lo tienes cerca. ¿Dónde? En tu boca. ¿Dónde? En tu corazón. Amén. Lo único que hay que hacer, según este texto, es responder con fe. Lo único que hay que hacer es responder con fe. En segundo lugar, usted y yo podemos conocer de nuestra salvación, no solo por medio de la fe que opera en nuestro corazón, por esa fe que el Señor deposita en nosotros, sino que conocemos de nuestra salvación como algo muy interesante, confesando a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Esa fe que es originada en nosotros es una fe confesante. Parece una situación de querer repetir, pero es precisamente la idea de darle el énfasis y repetirlo porque hay que darle el énfasis. La fe, su fe, no puede ser una fe de vitrina, no puede ser mi fe, no puede ser una fe de iglesia, no puede ser una fe de domingo, tiene que ser una fe confesante, tiene que ser una fe que traspase los muros de la iglesia, del templo, del domingo, de su vida, de su devocional diario, y tiene que compartir ese amor que Cristo ha tenido para con nosotros. Veamos lo que dice el versículo 8 hasta el versículo 10. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si entonces Moisés, que es lo que está haciendo Pablo, no afirma que la justicia es por la ley, ¿qué está diciendo entonces? Que la justicia es por la fe. El que usted sea declarado justo delante de Dios no es por lo que usted haga o deje de hacer, sino por lo que ya alguien hizo por usted y por mí. Y ese es Cristo en la cruz. Ese es Cristo levantándose de entre los muertos. Ya fue la obra hecha completa por usted y por mí. ¿Cuándo dejamos de ser injustos? Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, ¿cierto? Desobedeciendo, y en ellos nosotros nos constituimos desobedientes e injustos. La forma de poder volver a declararnos justos es por la obra perfecta de otro fuera de nosotros. Y esa justicia que es imputada a nosotros, que es traspasada a nosotros para declararnos justos, a su vez nosotros traspasamos a Cristo en la cruz nuestros pecados. Por lo tanto, en la cruz no solamente nosotros pasamos nuestra carga de pecados, sino que Él nos traspasa a nosotros su justicia. Amén. Y por eso que nosotros somos declarados justos. ¿Y sabe lo que significa que usted sea justo? O declarado justo, o imputado a la justicia de Cristo. Es que ahora usted tiene acceso al Padre. Solo los justos tienen acceso a Dios. El injusto no puede. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿La justicia que es por la fe, que Cristo se la entrega perfecta, o que usted siga trabajando por alcanzar la justicia que nunca la va a lograr porque usted es un imperfecto? Usted es imperfecta, yo soy imperfecto, nunca voy a lograr la justicia de Dios. Y lo maravilloso de esto, lo maravilloso de la gracia, lo maravilloso del texto es que nos está diciendo que usted y yo somos declarados justos por la obra del justo. Y ese justo es Cristo.
Y eso significa que usted ahora tiene acceso. Ahora por eso usted puede decir, Abba Padre. Ahora usted puede orar. Ahora usted puede adorar. Ahora usted puede cantar, glorificar al Señor. Porque ahora usted es declarado justo. Si no fuera justo, no podría hacer nada de ello. Es más, no tendría ninguna intención de querer adorar y amar al Señor. Entonces, lo que está diciendo aquí en el texto del 8 al 10 es que en lugar de ir a grandes distancias, como hablábamos de recién, para alcanzar la justicia por la ley, podemos recibir inmediatamente la justicia por medio de la fe, al poner la confianza en la palabra, en el Evangelio, en Cristo. ¿Qué es lo que se predica? Dice confesar. Confesar significa dar testimonio de que Jesús es el Señor. De que estamos de acuerdo con esa premisa. De que está usted de acuerdo con que Jesús es el Señor. Pero no solamente el Señor, sino que es mi Señor. Amén. Porque yo puedo estar de acuerdo con que Dios es Dios, pero a lo mejor no con que ese Dios es mi Dios. Puedo estar de acuerdo con que Jesucristo es Jesucristo, pero no estoy de acuerdo con que Jesucristo sea precisamente mi Salvador. Jesucristo es su Señor. Amén. Jesucristo es su Salvador. Amén. ¿Usted sabe lo que significa que el cristiano en este momento, en esta época, en Roma, a la iglesia de Roma le estén diciendo que tiene que confesar su fe, una fe confesante de que Jesús es el Señor? Es una sentencia de muerte. Porque al único que se le podía decir que era el Señor, el César o el Quirios, al único que se le podía decir era el emperador. Porque además de político, era religioso. Entonces, si a usted le dicen, usted tiene que, ahora que cree en el Señor, tiene que confesar, tiene que decir que Jesús es su Señor, está yendo contra el imperio, está yendo contra la cultura, está yendo contra todo lo establecido y arriesga tortura, persecución, peligro, hambre, desnudez, muerte. ¿Qué es lo que habla después? O sea, ¿qué es lo que nos habla precisamente el apóstol Pablo de ello? ¿Habrá algo que nos pueda separar del amor de Cristo? No. Pero hay que tener en cuenta que hay que confesar a Cristo como el Señor. Y creer tiene que ver con el corazón, se cree de que Jesús ha resucitado. Por una parte confieso de que Jesús es el Señor, mi Rey, mi Emperador. Pero por otra parte yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Usted cree que Jesús resucitó de entre los muertos? Amén. ¿Está seguro? Amén. ¿Por qué le pregunto? Porque hay iglesias que no creen que Jesucristo haya resucitado. Hay iglesias que no creen que el Señor Jesucristo haya nacido virginalmente. Hay iglesias que no creen que el Señor Jesucristo haya sido verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Hay iglesias que no creen, que confiesan que Jesucristo es alguien, pero niegan con todo de esta otra parte. Por eso es que es importante que una de las doctrinas trascendentales, cardinales del cristianismo, es la resurrección del Señor Jesucristo. Porque sin resurrección, su muerte no tiene ningún sentido para usted y para mí. Sin la resurrección de Cristo, usted y yo seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin la resurrección de Cristo, necesitamos aún de un Salvador. Sin la resurrección de Cristo, usted y yo seguimos siendo injustos. Sin la resurrección de Cristo, no tenemos entrada al Padre. Seguimos nuestra condición. ¿Se da cuenta? Creer, significando cómo la obra completa entre la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús es algo que yo creo profundamente, una convicción clara, real en mí. Porque aunque por su muerte la redención y satisfacción por las cuales nos reconciliamos con Dios han sido cumplidas, no obstante la victoria contra el pecado, contra la muerte y contra Satanás ha venido precisamente por medio de la resurrección. De ellas también proceden, ¿qué cosa?
la justicia, la novedad de vida y la esperanza en la bienaventurada vida eterna. ¿Sabe quién dijo eso? Juan Calvino. Tenía un profundo sentido de la justificación por la fe. No solamente que nos declaraban justos, sino que por medio de ella podíamos luchar. Por medio de ella venían las bondades de la justicia, de la novedad de vida. Por medio de ello venía la esperanza. En estos tiempos estamos perdiendo la esperanza, ¿no? Vemos la televisión, vemos Australia cómo se quema. Es terrible lo que está sucediendo ahí, hay que orar por Australia. Tenemos familias de la séptima iglesia de Santiago, una familia que eran de la segunda antes, Carla Latorre con, su esposo, su hijo, que ellos se fueron a vivir hace un mes, prácticamente un par de meses a Australia. Así que hay que orar por ellos. En nuestro contexto nacional, en nuestro contexto latinoamericano, todo, mañana se da la PSU y todo es una desesperanza, todo va a ocurrir un caos, todo va a morir, todo se va a venir abajo, que en marzo, todo está anunciado para marzo, que va a ocurrir la hecatombe más grande, se va a ir el país a pique. ¿Dónde está la esperanza, hermano? Tiene que estar centrada precisamente en Cristo. Porque aunque nuestro país se vaya a las nubes, quien está con nosotros es el Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que debe mover precisamente nuestra fe. Estos dos juntos, el creer y confesar, resultan precisamente en la justicia y en la salvación. Spurgeon decía lo siguiente: la fe que salva no es el creer en ciertas verdades. Ojo ahí. Porque usted puede adosar a ciertas verdades, a ciertas doctrinas, pero a lo mejor usted no cree en Cristo como su Señor y Salvador. Ni siquiera el creer que Jesús es un Salvador lo salva. Pero es el confiar en Él, el depender en Él, de Él, el yacer con todo tu peso en Cristo como el fundamento de tu esperanza. El creer que Él te puede salvar, el creer que Él te va a salvar. De todos modos, el dejar todo el asunto de tu salvación con Él en una confianza sin reservas. Depende solo de Él, sin temor, como tu Salvador presente y eterno. Esta es la fe que salva el alma. No es una fe intelectual, no es una fe histórica, no es una fe económica, que es la fe de la prosperidad. Yo voy a la iglesia y yo creo en Cristo porque me va a ir bien, porque voy a obtener sanidad, porque me va a encontrar un trabajo, porque me va a ir bien en el colegio, en la universidad. No. La fe, esa fe verdadera, está ahí presente sabiendo que cada vez las cosas se van a ir poniendo más complejas para usted y para mí. Amén. Eso es confesar la fe. Eso es confesar la fe. La fe en Cristo. Eso es confesarla cuando usted está viendo que en medio de las dificultades, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, en medio de su tremendo problema, usted está absolutamente anclado, absolutamente cimentado en la roca que es Cristo. Amén. Y por eso es que esas cosas no lo mueven. Y usted goza, pasa pena, aflicción, pero finalmente usted tiene gozo en su corazón. Veamos qué es lo que nos dice el versículo 12 a el 13. Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todo lo que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Entonces, si seguimos la idea, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esta idea de avergonzado es destruido. No es solamente que va a pasar vergüenza, sino que no será destruido. Todo aquel que cree en Cristo no será destruido. ¿Ya? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia. Diferente quiere decir que no es igual, no se parece o tiene otras características o cualidades. No hay diferencia entre griegos y judíos, no tienen diferencias de características por ser humano de sí mismo, en sí mismo. El judío no es mejor. Lo que le está diciendo, ustedes judíos no son mejores que los griegos. Ustedes paganos, gentiles, griegos, romanos, no son mejores porque tienen el poder que los judíos. Ambos necesitan un Salvador. Los judíos y los griegos, los judíos y los romanos necesitan un Salvador. Ni su religiosidad, ni su religión, ni su conocimiento y su poderío van a salvar a ninguna de las dos. Solamente hay uno que puede salvar, y ese es Cristo. Por eso dice que no hay diferencia entre un mundo y el otro, o entre una realidad nacional judía y una realidad gentil. Pues el mismo Señor es Señor de todos. La enseñanza cardinal del Nuevo Testamento y de Pablo es que la justicia es por la fe. Que no tiene raza, que no tiene linaje, que no tiene color de piel, que no tiene partido político, que no es rico, no es para ricos y no es para pobres. Que eso se ve hoy. Se ve mucho. Como que el Evangelio es solo para los pobres. Y eso hay una teología respecto de ello. O que el Evangelio es solo para los ricos. ¿Sabían ustedes que existe eso? Teología de la liberación y teología de la prosperidad. Uno es para los pobres, teología de la liberación, teología de la prosperidad es para los ricos. Ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no tiene color, no tiene clase social. El Evangelio viene a transformar todas aquellas cosas. El Evangelio, lo más interesante que la fe, que es movida por el Evangelio, mueve todas las barreras humanas de relación. Los judíos se creían mejores que los paganos porque eran el pueblo escogido de Dios. Los romanos se creían mejores que los judíos porque los tenían subyugados. ¿Qué es lo que dice Cristo? Ninguno de los dos son mejores. Ninguno de los dos vale algo. Si no creen en mí, los dos se van a ir al infierno directito. No hay diferencias. Y a veces nosotros hacemos diferencias. A veces nosotros hacemos diferencias. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Nos relacionamos dentro y fuera de la iglesia haciendo diferencias, cuando el Evangelio lo único que hace es decir, juntémonos todos los que creemos en Cristo, no importando lo que haya en el intertanto. No importando si tengo algún talento, alguna habilidad. No importando si tengo una casa en la pradera o una casa en la playa. No importando si tengo un título, un magíster, un doctorado o apenas tengo el cuarto básico. No importa eso. En el Evangelio no importa eso. Sabe que en el cielo usted no va a tener nada de aquello. No va a necesitar sus títulos, sus grados. No va a necesitar su plata, todo lo que ha acumulado. No lo va a necesitar, no lo va a tener. No se lo va a llevar en la tumba. Pero el Evangelio nos dice que esas cosas son nada. ¿Qué es lo que hace Pablo? Le dice que él, si hay alguien que se puede jactar de muchos logros humanos, es Pablo. Pero ¿qué dice cuando conoce el Evangelio? Los tengo como basura. O sea, como nada.
El Evangelio cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y también nuestra manera de relacionarnos. No me allego, no me acerco solo al diputado, solo al alcalde, solo al que tiene los títulos y los grados para yo poder conseguir algo de ello. Que es lo que veíamos en la mañana en Chillán, a los aduladores que siempre quieren conseguir algo con un fin ahí para hacer después morir al otro. Sino que siempre con el Evangelio por delante, no importa quién esté. Un homosexual con sida, un indigente, todo hediondo, cochino, no importa. Un alcohólico, no importa. No importa. Necesita exactamente igual de Cristo. Por eso es que Santiago nos dice que tengamos cuidado cuando hacemos diferencias en la iglesia. Que al que llega con anillo lo sentamos adelante y al indigente lo sentamos atrás. El Evangelio no está para hacer diferencia. La diferencia levanta barreras y la barrera lo único que hace es dividir al pueblo de Cristo. Basta con las divisiones, basta con las barreras que están afuera. ¿Para qué queremos más barreras? ¿Para qué queremos más obstáculos? ¿Para qué queremos más divisiones? Aquí debiese ser nuestro refugio. Aquí debiésemos actuar de una manera totalmente distinta. Solo guiados y bendecidos por el Evangelio. Amén. El Señor es Señor de todos, dice. Escogido o no, es el Señor de todos. Y todos somos sus súbditos. Sea cristiano o no, todos somos súbditos del Señor. Y dice que Él bendice a quienes lo buscan o a quienes lo invocan. Llamar a alguien quiere decir el invocar. En especial a un poder superior para pedir auxilio o protección. Esa es la idea, a quienes le invocan. Es llamarlo, convocarlo para pedir su auxilio o su protección. Entonces la pregunta que surge aquí. ¿Quiénes pueden invocar a Dios o buscarlo? ¿Todos pueden invocar? ¿Todos pueden buscarlo? No todos pueden invocar y buscar auxilio. Un muerto no pide auxilio. Un muerto no pide ayuda. Un muerto no pide socorro. Solamente puede pedir aquel que ha sido transformado, aquel que ha sido escogido, predestinado por el Señor para salvación. ¿Quiénes pueden invocar o buscarlo? Solo los que han sido escogidos por Dios y llamados para salvación. El concepto del Antiguo Testamento de invocar el nombre implicaba una confesión pública de fe en un sentido de adoración. Miren lo interesante. Cuando usted está en su lecho de dolor, en su problema, e invoca, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, o ha tenido un choque, o ha tenido cualquier circunstancia, o clamamos por misericordia por Australia, por nuestro país, por lo que ocurre alrededor, para que no haya guerra entre Estados Unidos e Irán, que ya están a punto. Usted sabe que si ellos se agarran, nosotros nos va a ir mal también. No porque estemos al último lugar del mundo no nos va a pasar nada. Ya se empezó a mover el petróleo. Y ustedes saben todo lo que ocurre con el petróleo. Entonces nos afecta. Nosotros clamamos, invocamos al Señor, ayúdanos, ten misericordia. Ese es un acto confesante, es un acto de adoración. Y cuando estemos con las personas a nuestro alrededor, nosotros tenemos que transmitirle confianza, transmitirle esperanza, transmitirle de que hay un Dios que está en el control de todas las cosas y que si lo buscamos a Él, Él nos va a responder, porque Él quiere responder, pero Él responde efectivamente a aquellos que son los suyos. La pregunta es, ¿usted le pertenece a Dios? Amén. ¿Usted le pertenece a Dios? ¿Quién será salvo? Los que le invoquen. ¿Y quiénes lo invocan? Solo quienes han sido bendecidos al ser regenerados para creer. El Señor ofrece a todo el mundo su salvación, pero solo la reciben los predestinados, los escogidos desde antes de la creación del mundo. ¿Cómo conocemos nuestra fe?
¿Cómo conoce nuestra salvación? Por medio de la fe. ¿Cómo conocemos nuestra salvación? Precisamente confesando nuestra fe. ¿Y cómo conozco yo, en último lugar, mi fe? Es precisamente compartiendo esta fe, sin diferencias, tanto dentro como fuera de la iglesia. Queridos hermanos, 2020 es un llamado precisamente a conocer aún más profundamente de nuestra fe en Cristo, por medio de la palabra, por medio de la predicación, por medio de la participación en las actividades de la iglesia, pero también por medio de que usted confiese su fe a otros. Cuando usted confiese su fe a otros, los haga partícipes de su fe, no se va a dar cuenta cómo la iglesia va a empezar aún más a crecer. No haga diferencias. No diga, si este no tiene ni el perdón de Dios. Cuando usted piense eso de alguien, haga este ejercicio. Vaya directamente. Porque lo más probable es que ese que usted ha rechazado, Cristo lo haya mirado precisamente con buenos ojos y haya un salvo en esa persona. Que el Señor nos ayude precisamente a este año 2020 a vivir bajo la fe, en la fe, por la fe en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.